Nadie lo vio venir. El 19 de octubre de 2025, el Museo del Louvre fue asaltado en un audaz robo que conmocionó a París. Pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue la aparición de un misterioso joven que se convirtió en una sensación global de la noche a la mañana. Su imagen, sacada de una película de los 1940, junto a un escenario de crimen y caos, creó la tormenta perfecta para la viralidad. ¿Quién era este enigmático hombre del fedora? ¿Un detective? ¿Un espía? ¿Una creación de la inteligencia artificial? La verdad es más fascinante de lo que cualquiera pudo imaginar, y te la vamos a contar con todo lujo de detalles. El protagonista principal de esta historia, que nos ha volado la cabeza a todos, es Pedro Elias Garzón del Vaux, un joven francés de apenas 15 años, procedente de Rambouillet, una localidad situada a unos 30 kilómetros al oeste de París. Pedro, hasta hace nada un estudiante como cualquier otro, se ha convertido de la noche a la mañana en una auténtica sensación global, conocido en las redes como el hombre del fedora o, aún más intrigante, el detective del Louvre. Su imagen, capturada en medio de un caos inesperado, lo ha catapultado a una fama insospechada y ha puesto su nombre, y el de su particular estilo, en boca de todos. La conexión con esta noticia es el mismo, o más bien, la icónica fotografía que le tomó un completo desconocido. Todo este revuelo mediático tiene su epicentro en un audaz robo en el mismísimo Museo del Louvre, en el corazón de París. La fecha exacta, según las fuentes, fue el 19 de octubre de 2025, aproximadamente a las 9:30 de la mañana. 4 intrusos enmascarados, con una audacia pasmosa, utilizaron una cesta montada en una grúa para acceder al balcón del segundo piso y penetrar en la famosa Galería de las Joyas de la Corona Francesa. En menos de 8 minutos, de los cuales pasaron menos de 4 dentro del edificio, los ladrones destrozaron vitrinas y se llevaron 8 objetos históricos valorados en la friolera de 88 millones de euros, una cifra que quita el aliento. Este golpe, que dejó a Francia consternada, provocó el cierre inmediato y temporal del icónico museo parisino. Tras el robo, y mientras el Louvre cerraba sus puertas y la policía acordonaba la zona, apareció una imagen que, sin saberlo, cambiaría la vida de nuestro joven protagonista y revolucionaría las redes sociales. Esta fotografía, que mostraba a Pedro Elias Garzón del Vaux con su atuendo de otra época junto a los policías, capturó de inmediato la atención del público y se volvió viral a una velocidad de vértigo. Las redes sociales no tardaron en bautizarle como el hombre del fedora, y las teorías empezaron a circular como la pólvora. ¿Era un detective de la vieja escuela? ¿Un infiltrado? ¿Un personaje sacado de alguna serie de Netflix? ¿O, la especulación más surrealista, una creación de inteligencia artificial? La imagen acumuló 5 millones de vistas en apenas unos días, generando un debate global. Para entender la magnitud de este fenómeno, tenemos que remontarnos al 19 de octubre de 2025. Esa mañana, Pedro Elias Garzón del Vaux, junto a su madre y su abuelo, se dirigía al Museo del Louvre con la intención de disfrutar de una visita cultural, completamente ajenos al audaz robo de joyas que acababa de tener lugar en su interior. Al llegar, se encontraron con el museo cerrado, rodeado de cordones policiales y la conmoción de los investigadores forenses. Fue en medio de ese caos, mientras Pedro se acercaba a preguntar a las autoridades qué estaba sucediendo o simplemente pasaba por delante, cuando un fotógrafo capturó su imagen. Él, en ese momento, ni siquiera se dio cuenta de que le estaban haciendo la foto. La instantánea lo mostraba pasando como un personaje sacado de una película de cine negro, con su traje de 3 piezas y su sombrero de fieltro, en contraste con el frenético escenario de un crimen. La sorpresa para Pedro llegó 4 días después, cuando una conocida le envió un mensaje, preguntándole si era realmente él y revelándole que la foto ya tenía 5 millones de visitas. Poco después, su madre le llamó para contarle que había aparecido en The New York Times, y amigos y familiares de lugares tan lejanos como Colombia o Austria empezaron a bombardearle con capturas de pantalla y mensajes. En lugar de revelar su identidad de inmediato, Pedro, consciente del misterio que rodeaba su figura, optó por mantener el suspense, queriendo prolongar la intriga que había generado su imagen. Centrándonos en nuestros protagonistas, tenemos a Pedro Elias Garzón del Vaux. A sus 15 años, Pedro no es solo un estudiante de Rambouillet, es un joven con una personalidad y un estilo muy definidos. Es un devoto admirador de figuras legendarias como Sherlock Holmes y Hercule Poirot, detectives que, sin duda,
han influido en su peculiar forma de vestir. Pedro comenta que le gusta ser elegante y que incluso va a la escuela con su atuendo de los años 40, un estilo que adoptó hace menos de un año, inspirado por la historia del siglo XX y las fotos en blanco y negro de detectives. Esta predilección por la moda clásica, lejos de ser una excentricidad, forma parte de su día a día. De hecho, tras este inesperado salto a la fama, Pedro ha llegado a comentar en su cuenta de Instagram que está abierto a futuras colaboraciones de relaciones públicas, mostrando una astuta visión para capitalizar su repentina popularidad. Cuando algo inusual sucede, no te imaginas a un detective normal, te imaginas a alguien diferente, ha explicado, dando una pista de su propia filosofía. Por otro lado, tenemos a su madre, Felicite Garzón del Vaux. Ella es una figura clave en la vida de Pedro y en la formación de su estilo. Felicite creció en un impresionante museo-palacio del siglo XVIII, siendo hija de un comisario de arte y de una artista, lo que ya nos da una idea del ambiente cultural en el que se crió. Ella a menudo lleva a su hijo a exposiciones de arte, fomentando su amor por la historia y la estética. Para Felicite, el arte y los museos no son meros edificios, son espacios vivos esenciales, ya que, en sus propias palabras, vida sin arte no es vida. Esta influencia materna es crucial para entender el desarrollo del gusto único de Pedro. La historia se puso interesante el 19 de octubre de 2025, a las 9:30 de la mañana. En ese momento exacto, la serenidad del Louvre se vio interrumpida por un golpe maestro que parecía sacado de una película. 4 intrusos enmascarados, con una precisión escalofriante, emplearon una cesta de grúa para alcanzar el balcón del segundo piso. Su objetivo: la célebre Galería de las Joyas de la Corona Francesa. Lo más impactante es la brevedad de su operación. En menos de 8 minutos desde su llegada, y con menos de 4 minutos dentro del museo, los ladrones destrozaron varias vitrinas y se apoderaron de 8 históricas piezas, cuyo valor se estima en la asombrosa cifra de 88 millones de euros. La ciudad se vio inmediatamente envuelta en el caos, con el Louvre cerrando sus puertas, cordones policiales por doquier y un ejército de investigadores forenses rastreando cada pista. Y es justo en este escenario de película donde entra en juego Pedro Elias Garzón del Vaux. Él, su madre y su abuelo, ajenos por completo al dramático suceso, llegaron al museo esa misma mañana para una visita cultural. Al encontrarse con el cierre y el revuelo, Pedro se acercó a preguntar a las autoridades qué estaba sucediendo, o quizás simplemente pasaba por delante del lugar. Fue entonces cuando un fotógrafo capturó esa imagen icónica: 3 agentes de policía apoyados en un coche plateado, mientras la figura solitaria de Pedro, vestido con su impecable traje de 3 piezas, chaleco, camisa, corbata, botas de pantalón y un paraguas, con su sombrero fedora ladeado, pasaba como si acabara de salir de una escena de cine negro. Su atuendo, que parecía sacado directamente de una película de los 1940, creaba un contraste dramático con el frenesí circundante. Lo más increíble es que Pedro no se dio cuenta en absoluto de que le estaban fotografiando en ese momento. Este detalle añade una aura de pura casualidad a un evento que lo cambiaría todo para él. Las reacciones a esta imagen viral fueron inmediatas y multifacéticas. El propio Pedro Elias Garzón del Vaux, en declaraciones a Associated Press, reconoció entender el revuelo que había causado. Explicó que estoy vestido más como en los años 40, y estamos en 2025, hay un contraste, lo que ya de por sí generaba un impacto visual brutal. Para él, la velocidad de su viralidad fue asombrosa. Me asombró que solo con una foto puedas volverte viral en pocos días. Curiosamente, Pedro no quiso que su identidad se revelara de inmediato, buscando preservar el enigma. Con esta foto hay un misterio, así que hay que hacerlo durar, dijo, con una visión que sorprendió a muchos. Su madre, Felicite Garzón del Vaux, en sintonía con su estilo de vida, afirmó que el arte y los museos son espacios vivos. La vida sin arte no es vida, una perspectiva que claramente ha influido en Pedro. Con una perspicacia notable, ya ha expresado en su Instagram que está abierto a futuras colaboraciones de relaciones públicas, dejando claro que no piensa desaprovechar esta oportunidad única. Cuando algo inusual sucede, no te imaginas a un detective normal. Te imaginas a alguien diferente, señaló, consolidando su imagen de personaje fuera de lo común. Aunque no hay otras celebridades involucradas directamente en esta triangulación, las conexiones que se tejieron alrededor de la imagen de Pedro Elias Garzón del Vaux son fascinantes.
La instantánea lo presentaba como un flash de cine negro, y las redes sociales rápidamente lo vincularon con el arquetipo del detective de la vieja escuela de los 1940, algo que encaja perfectamente con sus propios gustos, siendo un declarado fan de Sherlock Holmes y Hercule Poirot. Su atuendo, el fedora, el traje de 3 piezas, el chaleco, la camisa impoluta y el paraguas, era una oda a esa estética, lo que le valió el apodo de Detective del Louvre. Las especulaciones no se hicieron esperar. Era un infiltrado, un personaje de Netflix que cobraba vida, o incluso una sofisticada creación de inteligencia artificial. La madre de Pedro, Felicite Garzón del Vaux, y su profunda conexión con el mundo del arte y los museos, es también una pieza clave. Ella, hija de un comisario de arte y un artista, ha cultivado en Pedro esa sensibilidad por la historia y la estética que, irónicamente, lo ha conectado con millones de personas a través de un simple clic. Expertos en fenómenos virales y analistas de cultura pop han diseccionado la imagen de Pedro Elias Garzón del Vaux. Subrayan cómo su figura, el hombre del fedora, personifica la capacidad de una sola fotografía para generar un impacto global y dar vida a un personaje icónico. Su atuendo, descrito por muchos como sacado directamente de una película de cine negro de los 1940, crea un contraste tan potente con el escenario de un crimen en 2025, que se convierte en una narrativa visual en sí misma. Periodistas de medios como Associated Press, que fueron los primeros en identificarlo, destacan cómo la figura de Pedro se convirtió en un detective improvisado para el público, alimentando teorías sobre su posible rol en el suceso. La propia declaración de Pedro, estoy vestido más como en los años 40, y estamos en 2025, hay un contraste, resalta la clave de su éxito, una estética atemporal que choca con la realidad. Además, la visión de su madre, Felicite Garzón del Vaux, el arte y los museos son espacios vivos. La vida sin arte no es vida, ofrece una profunda justificación cultural a la personalidad y estilo de Pedro, reforzando la autenticidad de su imagen. El impacto de esta viralidad en la vida y el futuro de Pedro Elias Garzón del Vaux es, sin duda, un punto clave. De ser un estudiante anónimo, pasó a ser una figura reconocida a nivel mundial. La frase Halgente decía, "Te has convertido en una estrella", que él mismo compartió, ilustra perfectamente esta metamorfosis. Pedro admitió que se sintió asombrado de que con solo una foto puedas volverte viral en pocos días, una clara señal de que el concepto de fama instantánea lo superaba. Este suceso le ha abierto puertas insospechadas. Su clara referencia en Instagram de estar abierto a futuras colaboraciones de relaciones públicas no es una casualidad. Es el reconocimiento de que su imagen tiene ahora un valor comercial y una proyección pública. Su atuendo de detective del Louvre ha pasado de ser una elección personal a una marca, un sello distintivo que podría lanzarle a una carrera como modelo, influencer o incluso personaje público, si sabe capitalizarlo. Su imagen ha pasado de ser un simple detalle en una foto a una auténtica oportunidad de construir una carrera, algo impensable hace solo unos días. Si bien la historia de Pedro Elias Garzón del Vaux es única en su contexto, el fenómeno de la viralidad accidental y la fama instantánea no es del todo nuevo en la era digital. Nos recuerda a innumerables casos de personas que, sin buscarlo, se han convertido en fenómenos globales por una foto, un vídeo o un momento inesperado. Pensemos en otros personajes virales que, de la noche a la mañana, capturaron la imaginación de millones, desde memes inolvidables hasta figuras que, como Pedro, encontraron una audiencia masiva gracias a la magia de Internet. Estos precedentes demuestran cómo un simple clic puede transformar una vida, abriendo puertas que nadie había imaginado. La historia de Pedro, aunque ligada a un robo en el Louvre, se inscribe en esta creciente lista de personas que, por casualidad o destino, se convierten en protagonistas de la cultura pop, demostrando que en el mundo digital, cualquiera puede convertirse en una estrella. Aquí es donde la historia de Pedro Elias Garzón del Vaux se vuelve aún más jugosa, gracias a la avalancha de teorías y especulaciones que surgieron en torno a su figura. En los días posteriores a la viralización de la imagen, las redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Quién era realmente este enigmático hombre del fedora? ¿Era acaso un detective, un especialista contratado por el museo, o un misterioso infiltrado con información privilegiada sobre el robo? La especulación fue tan lejos que muchos internautas se preguntaron si no se trataría de una imagen creada con inteligencia artificial,
dada la perfección de su estética cinematográfica. Otros sugirieron que podría ser un actor, un personaje de alguna producción de Netflix que por casualidad se encontraba en el lugar. Pedro, con una astucia sorprendente, jugó con este misterio. Con esta foto hay un misterio, así que hay que hacerlo durar, explicó, alimentando aún más las teorías y el debate sobre su verdadera identidad, que mantuvo en vilo a millones durante días. Las redes sociales fueron el epicentro de este frenesí especulativo. Desde el primer momento, la imagen de Pedro Elias Garzón del Vaux fue bautizada como la del hombre del fedora, y a partir de ahí, la imaginación de los usuarios voló sin límites. Se crearon hilos de discusión en plataformas como Twitter, donde se analizaban minuciosamente cada detalle de la fotografía. El ángulo del sombrero, el estilo del traje, la presencia de la policía. Los usuarios desarrollaron todo tipo de teorías, desde las más descabelladas hasta las que intentaban encontrar una explicación lógica para la presencia de este personaje tan peculiar. Aunque no se mencionan hashtags específicos, el nombre hombre del fedora se convirtió en una tendencia instantánea, generando millones de interacciones y acumulando, solo en los primeros días, más de 5 millones de visualizaciones. Los memes, por supuesto, no tardaron en aparecer, convirtiendo a Pedro en un icono de la cultura pop digital y un lienzo para el humor y la creatividad colectiva. Las posibilidades para el futuro de Pedro Elias Garzón del Vaux son ahora infinitas. De un día para otro, se ha convertido en una figura de interés global, y él mismo ha demostrado tener la perspicacia para capitalizarlo. Su declaración de estar abierto a futuras colaboraciones de relaciones públicas es una señal clara de que está dispuesto a explorar las oportunidades que le brinda esta inesperada fama. Es muy probable que veamos a Pedro en futuras campañas de moda, entrevistas en medios internacionales o incluso como influencer, dado el impacto visual y la narrativa que su estilo y su historia ya han generado. La fascinación por alguien diferente, como él mismo apunta al hablar de detectives, podría llevarle a protagonizar campañas publicitarias o proyectos relacionados con la estética vintage y el misterio, convirtiendo su casualidad en una prometedora trayectoria profesional. Para comprender la singularidad de Pedro Elias Garzón del Vaux, es esencial sumergirse en su círculo más íntimo y en el ambiente que lo ha forjado. Pedro vive con sus padres y su abuelo en Rambouillet, una localidad que, a priori, no parece el epicentro del glamour. Sin embargo, su hogar y su educación están profundamente arraigados en un amor por el arte y la historia. Su madre, Félicité Garzón del Vaux, es una figura central. Ella, que creció en un museo-palacio del siglo XVIII, es hija de un comisario de arte y de una artista, una herencia que evidentemente ha marcado la vida familiar. Félicité no solo inculcó en Pedro el gusto por lo estético y lo clásico, sino que también lo lleva con frecuencia a exposiciones de arte, fomentando esa sensibilidad especial. Su filosofía es clara: el arte y los museos son espacios vivos. La vida sin arte no es vida. Este entorno tan particular explica por qué Pedro, con solo 15 años, ya posee un estilo y una visión del mundo tan maduros y singulares, que lo distinguen de sus coetáneos y que, en última instancia, lo llevaron a convertirse en el hombre del fedora. La reacción de sus familiares y amigos, desde Colombia hasta Austria, al verle viral, subraya la amplitud de su círculo, incluso antes de la fama. Antes de la fotografía que lo catapultó a la fama, Pedro Elias Garzón del Vaux era, según las fuentes, un estudiante de 15 años como cualquier otro en Rambouillet. Su trayectoria reciente se centra en la adopción de su distintivo estilo personal. Él mismo ha comentado que comenzó a vestirse así, inspirado en la historia del siglo XX y en las fotos en blanco y negro de detectives que tanto le fascinan, hace menos de un año. Esta elección, lejos de ser una excentricidad puntual, forma parte de su día a día. De hecho, Pedro ha afirmado que le gusta ser elegante y que incluso asiste a su escuela, que no requiere uniforme, vestido con este atuendo inspirado en los 1940. Su admiración por figuras detectivescas como Sherlock Holmes y Hercule Poirot no solo ha moldeado su estilo, sino también, posiblemente, una cierta curiosidad y agudeza. Hasta ese 19 de octubre de 2025, su trayectoria era la de un joven con un gusto peculiar, pero totalmente anónimo. Esa imagen lo cambió todo, redefiniendo el rumbo de su incipiente vida pública. Hasta la última hora en esta historia, lo que sabemos es que la agencia de noticias Associated Press fue clave para desvelar la identidad de este misterioso hombre del fedora, poniendo fin a días de intensas especulaciones.
Fue gracias a ellos que el mundo entero conoció a Pedro Elias Garzón del Vaux, el joven de 15 años detrás de la imagen viral. Pedro, tras la revelación, concedió una entrevista a Associated Press donde compartió su asombro y su perspectiva sobre lo sucedido. Además, y esto es un detalle clave para su futuro, Pedro ya ha dejado claras sus intenciones en su perfil de Instagram, donde ha señalado explícitamente que está abierto a futuras colaboraciones de relaciones públicas. Este movimiento sugiere que el joven no solo ha asimilado su nueva fama, sino que también está dispuesto a explorar las oportunidades que se le presentan en el mundo mediático y comercial. La situación evoluciona de un simple accidente a una potencial plataforma de lanzamiento para su incipiente carrera pública. En los próximos días, estaremos muy atentos a los movimientos de Pedro Elias Garzón del Vaux. Es muy probable que su popularidad continúe en ascenso y que reciba más ofertas de entrevistas y colaboraciones. Dada su declaración en Instagram, no sería sorprendente verle protagonizar campañas de moda o de estilo de vida, capitalizando su imagen única y el misterio que aún lo rodea. La curiosidad del público por saber cómo un joven, que viste más como en los años 40 en pleno 2025, se adapta a esta nueva realidad, será un motor constante. Además, su propia filosofía de que cuando algo inusual sucede, no te imaginas a un detective normal, te imaginas a alguien diferente, podría inspirar nuevos proyectos creativos. En definitiva, Pedro se ha convertido en un personaje a seguir, y su evolución de estudiante anónimo a figura pública accidental promete ser una de las historias más interesantes de la cultura pop reciente. Recapitulemos todo este fascinante drama. El Museo del Louvre fue asaltado el 19 de octubre de 2025, pero el verdadero bombazo fue la aparición de Pedro Elias Garzón del Vaux, un joven de 15 años, que se convirtió en el enigmático hombre del fedora. Su atuendo de los 1940, en contraste con el caos de la escena del crimen, lo catapultó a una fama viral e inesperada. De ser un estudiante anónimo, pasó a ser una figura de interés global, con su propia familia y amigos asombrados por la magnitud del fenómeno. Lo que parecía una simple foto, resultó ser el inicio de una historia que está lejos de terminar. Al final, la historia de Pedro nos recuerda que la fama puede surgir de los lugares más inesperados y que, a veces, un simple gesto, una vestimenta o una casualidad, pueden transformar a una persona anónima en una leyenda digital. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Te sorprendió la historia del hombre del fedora? ¿Crees que Pedro sabrá capitalizar su fama? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido como este.